Muy bien, hermanos, vamos a seguir nuestro estudio de este gran libro de Apocalipsis, la revelación del Señor Jesucristo. Voy a pedirles que comencemos hoy por leer un versículo en Deuteronomio. Tuve que aprender a pronunciar esta palabra. Dice Deuteronomio. En el capítulo 29. Quiero señalarles algo que Dios ha usado muchas veces para darme paz en mi corazón, porque en estos años, más de 61 años de predicar, comenzando como un jovencito, ha habido veces que yo he tenido dudas o he preguntado cómo es esto, cómo es la explicación de este pasaje. Así que en este libro de Deuteronomio, que es cuando se dio por segunda vez la ley, por eso el nombre que lleva, capítulo 29, el versículo 29, las cosas secretas, hay que pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay que recordar eso. Usted va a leer, va a estudiar, va a ver cosas que no se pueden explicar, especialmente por el simbolismo de Apocalipsis. Pero dice, estas cosas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, es sumamente importante que nosotros entendamos ese principio. No debemos inquietarnos, no debemos afligirnos, porque algunas cosas no tienen aparentemente explicación, pero Dios sí entiende todo, es su palabra inspirada y nosotros debemos aceptar y aceptar especialmente cuando hay veces que no podemos entender plenamente lo que estamos leyendo. Ahora vuelven conmigo a Apocalipsis y vamos a pasar tiempo leyendo y ya estudiamos algo de de los versículos en el capítulo 7, 8. En el capítulo 7 vamos a volver a capítulo 6, ¿ok? Hay que buscar el versículo, bueno, vamos a ver el versículo 14. Capítulo 14 de Apocalipsis 6. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermanos, estamos viendo el juicio de Dios. Hemos visto algo de los sellos, vimos algo de los caballos, pero hermanos, debemos entender que lo que estamos viendo aquí en el capítulo 6 es información sobre la gran tribulación, un periodo de 7 años total. Los primeros 3 años y medio vemos la ira del hombre, pero también del gran enemigo de nosotros, Satanás, y los que le siguen. Pero los últimos 3 años y medio vamos a ver la ira plena de nuestro Señor en el cielo, juzgando el pecado en las personas. Ahora, en el versículo 1 de capítulo 6 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, etc. Ya leímos y explicamos algo de los caballos, pero sigamos ahora al versículo 14 de este versículo de capítulo 6, ¿ok? Versículo 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
Qué cosa más tremenda, más, hermanos, horrible, horrenda se puede decir. Versículo 15. ¿Y qué? Los reyes de la tierra, esos que tuvieron poder o tendrán poder, porque estamos leyendo de algo que va a suceder en el futuro. Y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos. Y luego no solo esa gente, pero dice, y todo siervo y todo libre, ellos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Y qué decían? ¿O qué es lo que van a decir estas personas? Eh, hermanos, gracias a Dios, la iglesia está en el cielo. Lo que está sucediendo o lo que va a suceder está en la tierra, en este mundo. Perdón, voy a tener que soltar un poquito aquí. Sigo con problemas de la garganta. Gracias por su paciencia, hermanos. Versículo 16 dice de esta forma. Esas personas, grandes y humildes, ellos se escondieron en las cuevas y también entre las peñas de los montes y decían o dirán, porque es evento futuro, a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, Dios Padre. Jehová dice, y de la ira del cordero. Hermanos, es una paradoja eso, porque el cordero es algo manso, pero hermanos, el Señor parece llegará un momento cuando el cordero expresará su ira y hermanos va a ser una ira peor que el animal león, el animal más salvaje, y el Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, va a llegar en el futuro. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Debemos nosotros reconocer que esto no nos va a tocar a nosotros, porque por la gracia de Dios somos exentos de esos eventos de la tribulación. Pero hermanos, debemos aprender y reconocer lo que va a pasar para convencer a nuestras familias y amigos y otros de lo que viene adelante, de que deben arrepentirse y buscar al Señor como su Señor y Salvador. Capítulo 7 comienza, dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Quizás podría ser norte, sur, este, oeste, etcétera. Pero ahí están los cuatro ángeles que detenían los cuatro vientos y los vientos vienen de esas direcciones. Las más frías para nosotros vienen del noroeste. Ah, y aquí dice, ellos detienen los vientos para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. No va a haber viento, no va a haber movimiento de aire por medio de los cuatro ángeles. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este. Uh, se puede decir oriente. Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Hermanos, la ira de Dios va a revelarse en esa forma. Va a haber daño para el mundo. Y este ángel que clamó a los otros cuatro,
Él explica por qué los cuatro tienen el poder que ellos tienen sobre el viento, etcétera, y sobre el mar y sobre ningún árbol. No debían de afectarlos. Versículo 3 dice, estoy leyendo del capítulo 7, por favor de seguirme. Vamos a recibir una bendición, la prometida por el Señor en el principio, por estar leyendo estos versículos y hacer comentarios, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, cuando hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, tremendo. En la tierra, nosotros, la iglesia en el cielo con el Señor, cuando va a suceder estas cosas, pero el Señor va a sellar primero a los que son suyos y por lo tanto Él los va a proteger. Usted dice, ¿quiénes son? Son personas que se han salvado desde el principio o después del principio de la gran tribulación. Dice que él iba a sellar a los siervos de su Dios. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Eso nos da a entender, el número 144 es el número completo de los judíos que van a salvarse. Sigue el versículo de todas las tribus de los hijos de Israel. En su libro de texto, el doctor Wiersbe, y hermanos, sinceramente no he tenido la oportunidad de testificar a muchos judíos. Yo conozco y tengo hermanos en Cristo, a judíos que han aceptado a Cristo como su Salvador y Señor, Mesías. Tenemos aquí en Bimi a por lo menos un hombre muy sagrado, dedicado al Señor, que es de familia judía, y ellos lo rechazan porque él ha abandonado el judaísmo para creer el evangelio. Pero hay una cosa, el doctor Wiersbe dice que él estuvo testificando a un hombre una vez, probablemente de la secta de los testigos de Jehová, y el hombre decía, pues yo soy uno de los 144,000. El doctor Wiersbe le hizo una pregunta, ¿de cuál tribu? El hombre no pudo contestar. Hermanos, los judíos, la genealogía que bien tiene conocimiento Dios de cada judío, de cuál tribu es, pero nosotros, si fuera para nosotros esa situación, no podríamos decir, fulano es de tal tribu. Ahora, el Señor nos da en versículo 5 y los que siguen los nombres de las tribus de cada cual iba a haber 12,000 judíos salvos que formarían entonces 12 por 12, 144 judíos que van a ser sellados y van a ser testigos del Señor Jesucristo. Esos judíos, 144,000, van a ir publicando el Evangelio del Señor porque han creído en Él como su Mesías. Ahora, ese hombre no pudo nunca decir de cuál tribu. Ahora, una información algo interesante, hermano. En verdad, nosotros hablamos de 10 tribus de Israel que se perdieron. No podemos identificar la gente de esas 10 tribus. Quizás de Judá y de otra tribu, pero hermanos, la verdad es que no hay récord de lo que sucedió. Ahora, es interesante que una de las sectas que dice ser judíos, literalmente,
y han ido por todas partes en Latinoamérica publicando que los hispanos de América del Sur y de Centroamérica y de México son judíos. Ajá. Porque ellos dicen que, según un libro de ellos, que las 10 tribus perdidas en barcos vinieron hasta Brasil, América del Sur, y allí establecieron grandes civilizaciones, pero fueron judíos. Por eso ellos, según entiendo, y viviendo en El Salvador, conocimos a varios de esos jóvenes de la iglesia mormona de Utah, y esos jóvenes ignoraban mucho de lo que nos dice, nos enseña la historia del mormonismo, y hermanos, pero ah, las personas que les gusta llamarse profetas y también apóstoles allí de Utah, y la iglesia se tiene su presidente, etcétera, y los 12 apóstoles, pero ellos han ido y han pedido en cada país un registro de los nacimientos y de las muertes de las personas que han vivido durante muchos años en las Américas, en Latinoamérica, y tomando los nombres. Ahora, ellos, los gobiernos cedieron a la súplica de ellos, dándoles lista de nombres de todas las personas, de, por ejemplo, de El Salvador, del pasado y del presente, porque ellos dijeron, vamos a entregarles también un registro en forma ¿cómo se llama?, del Internet, o en forma técnica, usando las computadoras. ¿Qué hacen ellos con estos nombres? Ellos han ido al templo de ellos en la ciudad, en Utah, el estado de ellos, y allí ellos, en el templo, tienen personas que son pagados para bautizarse en el lugar de las personas cuyos nombres aparecen en estas listas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ellos creen que todo el mundo es judío allí en Latinoamérica, incluyéndoles a ustedes, hermanos. Y ustedes no son judíos, son gentiles. Y no tienen idea de cuál tribu, si hubiera judío. Pero ellos creen que la salvación es por el bautismo también. Entonces, alguien ha leído el nombre de, bueno, de fulano o de mengana, y entonces alguien lo ha bautizado a uno de esos individuos en el lugar de esa persona, una persona muerta. Y ellos de esa forma han añadido miembros a la iglesia mormona sin que la gente ni se diera cuenta. Hermanos, muy interesante todo eso, pero no vamos a dedicar más tiempo a eso porque ya hemos pasado bastante tiempo, pero aquí se nos da la lista, versículo 5 en adelante, terminando con la tribu de Benjamín, 12,000 sellados, etcétera. Quizás lo importante para nosotros es reconocer que en la tribulación aún habrá personas que van a reconocer su necesidad de Cristo y van a arrepentirse y van a salvarse, pero van a correr el riesgo de matarse como mártir por su fe. Pero el Señor tiene a los 144,000 judíos, Él tiene también un gran número de personas gentiles que van a salvarse. Sabemos que son 144,000 judíos, por lo menos, porque aquí nos dice, pero dice versículo 9, aquí de capítulo 7,
Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Bueno, los judíos usaban palmas en momentos de celebración, de fiestas, etcétera, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esa gran multitud de personas. Y dice el versículo 11, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Quizás motivados a adorar al Señor ahora también, porque reconocen que el Señor ha sellado los que son suyos. Y hermanos, hasta que el Señor dé permiso al enemigo, a Satanás y los que le siguen a él, no pueden tocar a los sellados por el Señor. Y para que los maten en el futuro, necesitan el permiso del Señor. Él permite cosas así. Debemos confiar, hermanos, porque, bueno, sigamos leyendo aquí, versículo 12, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios, no al diablo, no a Satanás, no a la bestia, no al anticristo, no a otra persona, sino a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Uno de los ancianos pregunta a Juan y notan la respuesta de él. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido ¿en qué? En la sangre del Cordero. Hermanos, siempre la salvación se halla en Cristo Jesús, la fe en Él exclusivamente. Hay solo un camino. He oído toda la vida. No, es que hay muchos caminos. El Señor ama a toda la gente. Pueden ser de esa religión, de aquella, pero no. Siento mucho. Pero no es mi decisión, no es solo mi opinión o mi convicción, es lo que dice la Biblia. Ellos pudieron emblanquecer sus vestidos en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ok. Versículo 16. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Hermanos, sellados por Jehová, pastoreado por el mismo Señor. En este caso, el Cordero es quien pastorea a las ovejas. Pero dice, los guiará a fuentes de agua de vida. Hay fuente de agua que produce vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, a nosotros nos gusta decir que no habrá lágrimas en el cielo, pero habrá. No sé exactamente por qué, quizás porque fallamos tanto,
En cuanto a nuestras responsabilidades, fallamos en cuanto a las oportunidades de presentar el Evangelio o de vivir un testimonio para Cristo, pero o saber que nuestros familiares no se salvaron, quizás en parte por mal testimonio de nosotros o por la hipocresía, el mensaje hipócrita, hablándoles de una cosa y viviendo nosotros otra cosa. Pero el Señor va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos, de quienes los que están delante del trono, que tienen esas vestiduras blancas. Ahora, hermano, versículo 8, o capítulo 8, versículo 1, aquí tenemos el séptimo sello. Sigamos leyendo. Cuando abrió el séptimo sello, y quien abre los sellos, el Señor Jesucristo, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hermanos, ¿por qué hubo silencio? Quizás porque se quedaron con tanta, hermanos, se quedaron totalmente con asombro por lo que viene adelante después de abrirse este sello. Sigamos. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, 7 ángeles en este caso, quizás 7 ángeles, y se les dieron 7 trompetas. 7 ángeles que van a tocar trompetas. El sello séptimo, cuando se abre, da lugar a las trompetas. Son 7 trompetas que van a sonarse. Versículo 3. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo, él tiene ese incensario, y nosotros ya supimos que contiene las oraciones de los santos, siendo nosotros los santos. La gente salva son santos, no son personas canonizadas o nombradas como santos, etcétera. Y a propósito, hermano, las oraciones de esos santos no es que, San Juan ore por mí o San Pedro ore por mí. No, no, no. Nosotros somos sacerdotes por nuestra fe en Cristo. No hace falta que otro entre en la presencia de Dios para nosotros. Versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Recuerden que hubo 6 o 7 antorchas, y lo arrojó ¿a dónde? A la tierra. Y hubo truenos, y hubo voces, y relámpago, y un terremoto. Y dice que los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Número 7, versículo 7 aquí nos habla del primer ángel que va a tocar su trompeta. Y dice el versículo 7, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. Nos hace pensar de las plagas que mandó Dios sobre Egipto para lograr que Faraón librara a los judíos, mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó.
Hermanos, podemos entender la importancia de los bosques, de los árboles. Y si una tercera parte de los árboles en el mundo se queman, va a tener sus resultados, sus malas consecuencias. Y dice, y se quemó toda la hierba verde. Hermanos, la hierba, el zacate, es una cosa frágil. Aún durante el verano o el invierno, parece que muere una gran parte de la grama o del zacate. Pero aquí lo que arrojó el ángel a la tierra cuando se toca la primera trompeta como forma de anunciar juicio de Dios, vemos que cuando él tiró el granizo y el fuego, y hermanos, hablando, lo vamos a ver quizá más tarde, pero granizo es una cosa horrible. Solo granizo de tamaño de una moneda de 25 centavos puede quebrar vidrios, puede hasta matar animales, puede destruir las cosechas, etcétera, etcétera. Pero en este libro de Apocalipsis sabemos de granizo tamaño quizás de 1 metro. Hermanos, si un granizo de este tamaño le pega a un hombre en la cabeza, muere. Pero imagínense, es que la ira de Dios viene sobre el mundo. Él ya ha aguantado suficiente. Él ha sido muy paciente, hermanos, pero ya juicio. Sigamos leyendo porque dice versículo 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Algo tamaño de montaña con fuego se echa al mar, hermanos. Y dice la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Hermanos, lo que hay en el mar, no, esos seres no pueden vivir respirando sangre. Cuando una tercera parte del agua del mar se convierte en sangre, bueno, dice el versículo 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidos. Increíble. Ese juicio sobre la tierra, los árboles y la hierba, pero también sobre el mar, hermanos. Y el tercer ángel tocó la trompeta, versículo 10, y cayó del cielo una gran estrella. Nosotros diríamos una planeta ardiendo como una antorcha. Y normalmente lo que entra en la atmósfera de nuestro mundo, al entrar donde hay oxígeno en abundancia, se encienden. Pero aquí nos dice que sí, esa estrella uh, cayó, una gran estrella, ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Hermanos, el mar es importante porque hay alimentos allí. Podemos comer los peces, etcétera, y otros seres vivientes en el mar. Y una tercera parte muere, eso va a afectar y producir hambre. Pero hermanos, también cuando cae esta estrella, dice, y sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. No podemos tomar agua salada. Tenemos, bueno, dependemos de las fuentes de aguas dulces que fluyen de las montañas y forman los ríos, etcétera. Pero hermanos, aquí dice que una tercera parte de esos ríos, las fuentes de las aguas van a afectarse también. Y el versículo 11,
Y tengo otro minuto y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Hermanos, ese nombre, ajenco, algunas personas toman ajenco, pero hermanos, en gran cantidad es venenoso, así como el licor también. Y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. Versículo 12, por favor. El cuarto ángel tocó la trompeta que fue herida, la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Hermanos, dependemos de la luz del sol, no solo para poder ver durante el día, pero hermanos, porque las plantas y otras cosas hace falta la luz del sol. La tercera parte de la luna y la luna refleje la luz del sol y la tercera parte de las estrellas hasta van a apagarse una tercera parte de las estrellas para que se oscurece, oscurece la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo, oye hermanos, lo que ha pasado ya, juicio de Dios. Pero este ángel vuela en medio del cielo y dice a gran voz, ¡ay! 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 De los que moran en la tierra, los que se han establecido aquí, ya no peregrinación, ya no son peregrinos, viven para este mundo. Y dice, a causa de los otros toques de trompeta que está para sonar los tres ángeles. Si creemos que eso es malo, solo tenemos que esperar. Hermanos, vamos a seguir en la próxima lección con el capítulo 9.